Recordemos lo que nos contaba el capítulo 13 del libro de los Hechos, que Pablo y Bernabé son enviados por la iglesia de Antioquía de Siria a predicar el Evangelio al mundo gentil. Los hermanos de allí, en concordancia, en unión espiritual, oraron por estos dos hombres para que salieran y llevaran adelante la gran tarea de la predicación del Evangelio en el mundo gentil. Inmediatamente, cuando salen de aquella ciudad de Antioquía, van a la ciudad de Seleucia, muy poquito al sur, y de allí cruzan el mar Mediterráneo a la isla llamada Chipre, esa isla asiática pero que está en el mar Mediterráneo. Allí tocan el primer puerto, que se llamaba Salamina, y luego se dirigen hacia la ciudad de Pafos, donde tienen el encuentro con Sergio Paulo, aquel procónsul del cual ya también estuvimos hablando. Luego de allí se dirigen ya hacia el continente y van a Antioquía, pero de Pisidia, no confundir con Antioquía de Siria, son dos ciudades diferentes. Antioquía de Pisidia, hacen puerto allí y luego se dirigen a una ciudad que es la ciudad en la cual vamos a leer la historia que nos relata el capítulo 14 del libro de los Hechos en sus primeros 7 versículos. Les pido que pongan su atención en esta lectura que vamos a hacer en este momento. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Así escribe Lucas. Por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Es justamente en la ciudad de Iconio que acabamos de leer donde su ministerio produce un gran impacto masivo. Ellos fueron a la sinagoga, que era el ambiente que conocían, era el ambiente judío al cual estaban acostumbrados porque pertenecían a ese ambiente. Allí predican y las personas comienzan a convertirse. Hay un impacto espiritual muy fuerte, muy importante. Produjeron realmente un revuelo espiritual. Pero cuando se produce un revuelo espiritual, se produce en los dos reinos, en el reino de la luz y en el reino de las tinieblas. Por eso merece la pena hacer una revisión en este día de lo que hicieron Pablo y Bernabé, de cómo ellos se movieron en fe en aquella oportunidad. Así que nos va a ayudar también a nosotros para saber cómo movernos en fe, qué acciones de fe debemos tomar frente a ciertas circunstancias. Usted sabe, la comunicación humana está llena de complejos matices y de mecanismos muy variados y a veces inclusive bastante difíciles de comprender y de explicar. Pero entre todos esos matices hacen a lo que es la comunicación humana. Hay un mensaje, obviamente, es el contenido, es lo que se va a hablar, es lo que se va a decir. Ese mensaje obviamente está dado en palabras, que es un código. El código que se utiliza en cada idioma son las palabras que unidas de cierta manera dan la significancia a lo que uno quiere decir. Esta sería tal vez la calidad expresiva.
Luego vamos a encontrar detrás de todo esto la entonación, que tiene que ver con muchas variables en la forma de expresar esas palabras y esas frases. Esto es lo que vamos a llamar la comunicación verbal. Pero a la comunicación verbal hay que sumarle todavía la comunicación no verbal, que tiene que ver con los gestos, que tiene que ver con la posición, con las posturas del cuerpo de la persona que da ese mensaje. Y estos son solo algunos de los elementos que hacen a la comunicación humana. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a ese mensaje cuando las palabras y los gestos no concuerdan? Automáticamente las personas se inclinan a creerle más a la gesticulación, a la postura, que a las palabras que dice la persona. Le habrá pasado tal vez en alguna oportunidad de encontrarse con alguien que usted le preguntó: hola, ¿cómo estás? Y la persona le respondió tal vez de esta manera: bien, bien. Bueno, una vez escuché a alguien que le decía a otro: decíselo a tu cara que estás bien, porque tu cara no dice lo mismo que tus palabras. Por eso decimos que la comunicación humana es bastante compleja. Sin embargo, el pasaje nos dice en el versículo 1 que estos hombres hablaron de una manera especial, donde estoy seguro que incluyeron todos estos elementos y probablemente algunas cosas más. Hablaron tan especialmente que penetraron la resistente coraza de la voluntad humana. En esto consiste la predicación poderosa del Evangelio, en romper, en quebrantar la coraza de las voluntades humanas que tienen que ver con su entendimiento, que tienen que ver con fuerzas espirituales que tal vez están operando en ese momento en la mente y en el alma de la persona, para que aquel hombre o aquella mujer decidan entregar su corazón al Señor Jesucristo. Personalmente creo que en este mensaje estaban incluidos dos motores fundamentales que lograron este resultado. Número uno, la fe de aquellos hombres. La fe es un elemento que no se va a ver por sí mismo, sino que la fe se ve a través de las obras de una persona. Así por lo menos lo dice Santiago. ¿Cómo podés mostrarme tu fe sin tus obras? Yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Es que la fe tiene que buscar una manera de manifestarse claramente en el mundo material. Bueno, muy probablemente ese mensaje era una clara demostración de la fe que tanto Pablo como Bernabé tenían en sus corazones. Y obviamente el elemento que no puede faltar a todo buen comunicador, a todo buen orador, es la persuasión. La persuasión es la capacidad, es el poder para convencer por medio de la razón, no para convencer por medio de la fuerza o por medio de la amenaza, sino por medio de la razón. Así que creo profundamente que estos hombres fueron con fe y con una profunda capacidad de persuadir a los hombres de que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, que en Él iban a encontrar la solución para sus vidas. Por eso, esta primera acción de fe tiene un resultado, porque a cada acción hay una reacción. Ya conocemos esta ley, que a cada acción le merece una reacción. ¿Cuál fue la reacción de esta acción de estos hombres, de esta acción de fe? El resultado fue que creyó gran multitud, así lo leímos en el pasaje. Gran multitud, pero no es esto lo llamativo en este caso. Lo llamativo es que de esa multitud, o esa multitud, mejor dicho, estaba formada por judíos y por gentiles, dos grupos diametralmente opuestos, que posiblemente por primera vez en la historia
estuvieron juntos y estuvieron de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? En el mensaje que habían escuchado, que Jesús es el Señor y es el Salvador de la humanidad. Allí es donde los judíos y los gentiles se pueden fusionar y se pueden encontrar, cuando ponen su fe en algo que es muy superior a lo que uno o al otro pueda defender. Jesús, su palabra, su reino, la salvación son superiores a cualquier concepto humano. Y esta es la primera vez en que judíos y gentiles se encuentran hermanados por un mensaje. Así que Pablo y Bernabé hablaron con verdadera convicción. La primera acción de fe, hablar con convicción espiritual. ¿Cuál es la segunda acción de fe que encontramos en ellos? Me gusta mucho lo que dice el versículo 3. Dice que Pablo y Bernabé se detuvieron allí mucho tiempo. No estuvieron un rato, no fueron algunos días, dice que estuvieron mucho tiempo. No sabemos cuánto es, no lo define. Tal vez si pudiéramos estudiar y profundizar y comparar algunos textos y a sacar algunas evaluaciones, podríamos llegar a calcular cuánto estuvieron aproximadamente. A ciencia cierta, no lo sabemos. Lo que sí sabemos y que nos dice la Biblia es que ese tiempo que estuvieron fue suficiente para permitir que en Iconio se desarrolle un gran movimiento espiritual. Allí comenzaban a pasar las cosas, porque habían ido con tiempo. Ellos no se apresuraron para salir de aquel lugar. ¿Por qué algunos procesos espirituales necesitan tiempo? Es una pregunta que yo mismo me hice muchas veces. ¿Por qué algunas cosas no podrían ser rápidas? ¿Por qué algunos milagros necesitan tiempo para darse en el corazón, en el alma? ¿Por qué el reloj y el calendario tienen que ser participantes de los procesos espirituales? Realmente, si uno se pregunta de esta manera, tal vez no encuentre una gran explicación, pero si uno empieza a reflexionar y si uno se deja guiar por Dios y uno abre su mente a escuchar la voz de Dios y a entender la palabra de Dios, uno puede darse cuenta que Dios está fuera del tiempo y del espacio. Pero, ¿por qué Dios utiliza estas cosas? Justamente porque vivimos los humanos en el tiempo y en el espacio. Y Dios va a utilizar las reglas de juego en la cual nos hizo nacer. Todos hemos nacido en el tiempo y en el espacio. Todos ocupamos una porción de tiempo que está dada en años de vida y un espacio que ocupamos que es el tamaño de nuestro cuerpo en el lugar donde cada uno puede estar en cada momento. Todos tenemos un tiempo y un espacio. Entonces, Dios va a usar estas cosas para poder hacer milagros en la dimensión en la cual los humanos vivimos. El tiempo nos ayuda a muchas cosas. El tiempo nos ayuda, en primer lugar, a prepararnos. Nos ayuda a comprender algunas cosas de la vida que tal vez cuando somos niños o jóvenes no las comprendemos. Y cuando hemos dejado que pasen las décadas, después decimos, ahora recién entiendo. Tal vez lo que me decía mi papá cuando yo era chico, o ahora entiendo por qué pasaron ciertas cosas. El tiempo nos ayuda a saber. El tiempo nos ayuda a aprender paciencia. El tiempo finalmente nos ayuda a mejorar y a desarrollar nuestra fe. Si todo fuera instantáneo, casi me atrevo a decir que no haría falta fe. Solo una fe que duraría lo que dura un chispazo y desaparecería. Pero Dios en el tiempo va tratando con cada uno de nosotros, porque todo lo bueno en esta vida usted va a ver que necesita tiempo. Busque algo bueno y va a ver que necesita tiempo. ¿Quiere tomar un buen vino? Por cierto, con una medida apropiada para cada uno, para no cometer excesos. Pero ¿quiere tomarse un buen vino? Bueno,
¿por qué se llama buen vino? ¿O por qué tiene el precio que tienen algunos vinos? Por la calidad de la uva, por la calidad de la bodega que lo elabora, pero fundamentalmente tiene que ver con el tiempo en que esa bebida fue procesada en los distintos toneles, en los distintos lugares, donde va cobrando poco a poco sus más nobles características. Un queso, un buen queso, ¿en qué consiste? Bueno, por cierto, a veces la marca tiene mucho que ver, es cierto, pero tiene que ver con el proceso con el cual se elaboró ese rico, ese sabroso alimento que mejora nuestras comidas, descansando tal vez tranquilamente por muchos meses en una bodega, en una cierta temperatura, en un túnel, en algún lugar, donde se lo hace madurar. Esta es la palabra que utilizan los expertos cuando hablan de este alimento. O un ser humano. Nosotros necesitamos 9 meses a la oscuridad y en un medio líquido para poder desarrollarnos. No nacemos de un día para el otro como algunos insectos, o en pocas horas, como pueden hacer un gusano, una larva. No. Usted necesitó 9 meses para desarrollarse, pero sus padres también necesitaron 9 meses para entender que usted venía al mundo, para preparar la pieza, para preparar el lugar, para preparar sus mentes, sus corazones y recibir a un nuevo integrante de la familia. Es que las cosas buenas, todas, necesitan tiempo. Por el otro lado, las cosas de menor calidad son las que se hacen más rápido. Podríamos volver a hablar de comidas, las comidas rápidas o chatarras que en un minuto se las preparan y así producen los resultados nefastos en la salud humana. Ahora bien, ¿qué se gestó en ese tiempo? Era un tiempo peligroso, Pablo y Bernabé estaban amenazados en la ciudad de Iconio, pero ellos dijeron, nos vamos a quedar mucho tiempo en este lugar. Recibían probablemente amenazas, estaban siendo vigilados, muchas veces les habrán gritado en la calle, se habrán encontrado probablemente con algunas multitudes que venían a increparlo por lo que ellos estaban haciendo y por lo que estaban predicando. Sin embargo, lo que produjo la estancia de aquellos hombres en aquel lugar, lo leímos también, y son las señales y los prodigios que comenzaron a suceder. Dios empezaba a respaldar su palabra con señales y prodigios hechas por las manos de aquellos dos hombres. No cuenta cuántos milagros hay ni qué cosas sucedieron, pero nos podemos imaginar cantidad de enfermos que habrán sido restaurados, familias que habrán sido sanadas, personas que fueron recuperadas, endemoniados que fueron liberados, muertos que volvieron a la vida. No está escrito. Nos deja abierta a nuestra imaginación el libro de los Hechos en el capítulo 14 para que nosotros podamos pensar qué pudo haber pasado en ese lugar. La Biblia dice señales y prodigios, o sea, una obra maravillosa del Señor. ¿Qué pasaba si se iban rápido? Bueno, no dejaban que se desarrolle este proceso en aquella ciudad. Muchas personas se habrían desinflado en su fe. Muchas personas habrían perdido probablemente la fe porque dejaban de tener el alimento necesario para poder desarrollarla. Esos hombres se quedaron, ellos invirtieron vida, invirtieron mucho tiempo de su vida a favor de las personas de aquel lugar, porque si no, la fe no se iba a desarrollar. Pero hay una última acción de fe que Pablo y Bernabé tienen y está también escrito en el pasaje que hemos leído. Creo profundamente que para estar en el centro de la voluntad de Dios se necesita que se aúnen algunos factores. ¿Cuándo uno está en el centro de la voluntad de Dios? Bueno, cuando uno está primero en el tiempo de Dios. Segundo, en el lugar de Dios. Y tercero, en la tarea
que Dios nos encomienda. Si usted puede hacer que estas tres cosas coincidan, usted está en el centro de la voluntad de Dios. Cualquiera de estos tres factores que no converja en el mismo punto darán resultados diversos, diferentes, y tal vez no se vea la gloria de Dios. Uno podría estar en el lugar correcto, pero en el tiempo inoportuno, o viceversa, en el tiempo correcto y en el lugar inadecuado, o tal vez estar en el tiempo y en el lugar, pero haciendo lo que no tenemos que hacer. Es muy importante que seamos observadores de estos elementos. Pablo y Bernabé reconocieron también un tiempo, que el tiempo en aquella ciudad de Iconio se había terminado para ellos. El libro de Eclesiastés, un gran libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3 y versículo 1, ¿qué nos dice? Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. ¿Qué pasa si lo hacemos fuera de tiempo o fuera de hora? Puede ser antes o después. Cualquiera de los dos es fuera de tiempo y fuera de hora. No funciona. Cuando usted quiere hacer algo que tendría que haber hecho en su juventud y ya no es joven, probablemente o no lo vaya a lograr, o le vaya a costar mucho trabajo, o quede como un ridículo. Entonces, es cierto que tenemos que saber que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Pablo, Bernabé, sabían que habían tomado bastante tiempo para estar en aquel lugar, pero su tiempo ya se había terminado. Si alargaban ese tiempo en aquella ciudad, y bueno, les hubieran tomado aquellas multitudes enervadas y furiosas de judíos y gentiles que venían a buscarlos para apedrearlos. Así dice Hechos capítulo 14, versículo 5, lo hemos leído, que ellos los buscaban para afrentarlos y apedrearlos. Esos judíos estaban incitando a los gentiles. Los judíos que no creían incitaban a los gentiles, y se levantó un grupo importante que querían realmente dañar a aquellos hombres. El tiempo de salir había llegado. Su tarea había concluido en aquel lugar. Esto es muy importante reconocerlo. Cuando se acaba nuestra misión, cuando se acaba nuestra tarea, ese es el tiempo de salir. Porque así fue. Dice la palabra que ellos huyeron. La verdad que no es una palabra apropiada, porque en nuestro idioma castellano la palabra huir tiene que ver más bien con la cobardía y no con la sensatez. Estos hombres fueron sensatos. En griego se utiliza una palabra que es la palabra kataufego, que representa una salida apropiada pero rápida en busca de refugio. No fue una salida de cobardes, no fue la salida de los miedosos que se escapan, fue la salida apropiada en el tiempo de Dios, porque Dios quería preservar y resguardar sus vidas. Si hubieran sido cabeza dura y se hubieran quedado en el lugar, probablemente ahí terminaba su ministerio. Pero el ministerio de ellos continuó, aunque más adelante se enfrentaron también con lapidaciones, se enfrentaron con problemas, con dificultades, con cárceles, pero a cada etapa le toca su desafío. Lo importante es entender cuándo se acaba una etapa en la vida. Usted tiene que entender muy bien esto. Hay etapas en la vida que se terminan y uno tiene que entrar a una nueva etapa totalmente diferente. ¿Cuál fue el resultado de esta acción de fe? Porque ellos salieron. Ellos dijeron: hasta aquí Dios nos respaldó. Ahora vamos a ir a otro lugar. Dice el versículo 6, si usted quiere leerlo,
en la palabra. Dice, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí, dice el versículo 7, predicaban el evangelio. El resultado fue que otras 2 ciudades fueron evangelizadas por estos hombres porque pudieron entender que su tarea en la ciudad de Iconio había terminado. Se había acabado porque venía una nueva etapa con una nueva predicación en un lugar totalmente diferente. Ellos siguieron predicando el evangelio porque entendieron, reconocieron también el tiempo de la salida. Así que fíjese las acciones de fe. Qué importantes es dar acciones de fe. Si no nos movemos en fe, nada veremos en nuestra vida. O sí, veremos desgracias, veremos problemas, veremos dificultades, cada vez uno encima del otro. Pero cuando las personas se pueden mover en fe, por ejemplo, hablar con convicción, cuando Dios te dice, háblale a una persona, necesitas buscar el tiempo y el espacio para hablarles con profunda convicción, sin apresuramientos, sin cometer locuras, pensándolo y sobre todo escuchando bien la guía de Dios. Y cuando Dios dice basta, es suficiente. Uno ha hecho la tarea, uno ha cumplido la misión, uno ha terminado victorioso para la nueva misión que Dios tiene encomendada. Dios tiene también nuevas misiones para usted. Dios tiene una misión. Tendrá que terminar la misión en la cual está para que Dios le encargue una nueva misión en la vida. ¿Cómo se está moviendo en su fe? ¿Cómo son sus acciones de fe? Esta historia, este pasaje, Hechos 14, nos muestra cómo se movieron estos hombres. Son ejemplo para nosotros, tanto Pablo como Bernabé, 2 defensores del Evangelio, 2 predicadores, 2 misioneros, 2 hombres de la iglesia primitiva, de la iglesia inicial, en aquel antiguo mundo complejo también, peligroso, tan peligroso tal vez como nuestro mundo moderno. Por lo tanto, no hay diferencia entre Pablo y Bernabé y usted o nosotros. No hay ninguna diferencia. Estamos bajo las mismas reglas, estamos todos en lugares complejos, complicados. Lo importante es que nos movamos en acciones de fe, que sepamos qué es lo que hay que hacer en cada uno de los momentos de nuestra vida. Yo quiero hacer una oración para que usted sea guiado en cada momento de su vida y haga lo que tiene que hacer, que dé las acciones de fe correspondientes. Amado Dios y Padre, bendigo a todos los que han participado de este mensaje, a todos aquellos que le han prestado atención y que han creído en estas palabras. Los bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Dios, que las acciones de fe sean guiadas por tu Espíritu Santo, que cuando hablen lo hagan con convicción, que cuando hagan tu obra o se muevan en esta vida, Señor, lo hagan con el ritmo que tú les marcas, Señor, que les muestres el ritmo que tienen que llevar haciendo las cosas. Y cuando, Señor, hayan acabado su tarea, también sepan oír tu voz para poder cerrar un ciclo y empezar un nuevo ciclo en sus vidas. Dios, bendigo a mis hermanas y a mis hermanos y te doy gracias por haberme permitido compartirles este mensaje, esta porción de tu palabra, que espero, Señor, que dé resultados absolutamente positivos, que puedan ver los milagros y las bendiciones de Dios en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos, en su entorno, en su barrio, en donde tú los lleves, que puedan ver tu rica bendición. Padre, muchas gracias te damos, porque siempre nos hablas por medio de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que te sea útil este mensaje. Te lo deseo de todo corazón. Que Dios te bendiga.